Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Legalmente Hablando. Y hoy vengo con un tema de esos que a ustedes les gusta. Vamos a ver de temas de derecho de familia. ¿Han oído ustedes ese término que ahí la gente anda hablando de guarda compartida? Que dicen que el papá puede tener también a los hijos, que también la puede tener la mamá, y eso claramente va a traer efectos en temas de pensión alimentaria. Para hablar de ese tema, hoy yo me traje a una gran amiga. Ella es especialista en temas de derecho de familia, la licenciada Benigna Bartodano, que nos va a sacar todas las dudas con respecto a este tema. Hola Benigna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación, te agradezco montones y exactamente es un tema candente, bonito, y a partir de ahora el padre que sea ausente con sus hijos, que no dé pensión, que no los visite, mejor escrolee y siga para adelante. Así es, porque este tema va a ser específicamente para padres que son presentes, padres que quieren estar en la vida de sus hijos, padres que sí dan la pensión, padres que quieren estar comprometidos con la educación y obviamente con todas aquellas situaciones que atañen a esos menores. Entonces, este es el programa ideal para ellos, porque vamos a hablar de qué hacer cuando este padre quiere tener más presencia e involucrarse más con estos hijos. Bueno, déjame contarle que también estamos haciendo un live en TikTok, así que todos los que estén por ahí, que tengan preguntas, que quieran conversar con nosotros, pues aprovechen, porque aquí tenemos a una persona que nos va a compartir esas preguntas. Benigna, empecemos por el inicio. ¿Qué es? ¿A qué se refiere este término? Ok, con la reforma que se hizo actualmente con el Código Procesal de Familia, también se vinieron algunas reformas en el Código de Familia. Una de esas fue el artículo 152. ¿Qué significa esto? Que ahora los juzgados, cuando estemos digamos, hablando en un divorcio, una separación, o simplemente los padres pues no tienen una muy buena comunicación respecto al tema de cómo se va a distribuir las tareas, la ayuda, etcétera, de los hijos, el juzgado tiene que pensar siempre hacia una guarda compartida. Eso es lo que nos dice el artículo 152 en el inciso 1. ¿Qué significa esto? Que la idea del legislador era precisamente permitir que los padres, con estos tiempos que tenemos, se involucren más en la educación y la crianza de sus hijos. No que sean solo padres de visita, es decir, el padre que da la pensión y llega cada fin de semana o una vez al mes, etcétera, sino que sea que le sirva a este padre que quiere estar, pues, siempre, constantemente. Un padre presente. Me dijiste ahora, antes de empezar a grabar, que también los juzgados la llaman ¿cómo? Alternada. ¿Por qué? Porque la idea de esta guarda compartida o guarda alternada compartida es que se pueda llevar a este menor también a este hogar del padre, cierto tiempo a la semana o cierto tiempo al mes, es decir, una semana con mamá, una semana con papá, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. No es para todos los papás, aunque sean papás presentes, porque también se va a valorar mucho el interés superior del niño, es decir, que no afecte al niño per se, o si son niños que tienen condición médica, una condición médica, bueno, que no lo saquen de de esta situación, digamos. Entiendo. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Así como por encimita, como bueno, menciono. Cuando un padre va a pedir la guarda compartida o la alternada, lo primero es que cumpla con que sea un padre que esté pagando su pensión, que demuestre que sus hijos pues quieren estar con él, ¿verdad? Ya sea con videos, con etcétera, ¿verdad? Alguna prueba que diga, bueno, es que mi hijo me dice, papá, yo quiero estar más con usted, papá, yo quiero pasar más tiempo con usted, ¿qué día me puede traer a la casa? Ese tipo de cosas que puede ser con testigos o con videos o situaciones que uno pueda presentarle al juez como una prueba, o inclusive la entrevista que le hacen al menor, eso también sirve como prueba. Tengo una pregunta para usted. Bueno, sabemos que lamentablemente se da mucho que a los chiquitos le meten carbón, como decimos, ¿verdad? Y le lavan la cabecita y eso. ¿Qué hace ese papá que efectivamente el chiquito le dice, pero también por ahí le dice, es que mamá se enoja si yo digo que quiero estar con usted? ¿Cómo hacemos? Bueno, los jueces tienen la experiencia para poder determinar si está pasando o no una situación de esas. También existe la prueba que el padre puede aportar y obviamente todo lo que el padre pueda demostrar en esa responsabilidad. Si es un padre presente, que siempre ha estado dando su pensión, que puede demostrar que su hijo quiere estar con él, además de tener una cercanía con el hogar y que él está dispuesto a brindarle esas garantías al menor, pues el juez va a tener que siempre buscar aquel interés, el interés del niño, no de la mamá, porque sabemos que las mamás pues pueden ser a veces muy acaparadoras,
es una palabra, digamos, que tengo que utilizar, Sí. No en el mal sentido, sino porque tal vez tienen sus miedos, sus reservas, sienten que, es que él no va a estar como yo, no le va a cocinar como yo, pero bueno, al padre hay que dejarlo ser En padre. los regímenes de visitas, déjeme Sí. contarle que yo el otro día estuve uno con una muchacha y ella dice, licenciada, pero es que él vive en un mal barrio, pero es que aquí, y yo le traté de conversar con ella y le decía, ¿y él dónde vivía antes? Cuando usted empezó con él, ahí mismo, ¿y usted dónde vivía con él? Ahí mismo, y entonces le hago, entonces mi amor, o sea, ¿verdad? Entonces sí, las mamás tienen que aprender a soltar un poquito. Exacto. Benigna, entonces puedo usar, yo como abogada, un video que me presente el papá, donde el chiquito le dice, papi, yo te amo, quiero estar Así contigo, es. ¿el juez me va a aceptar esa prueba? Recuerden que en familia las pruebas pues son un poco diferentes a otros procesos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una verdad real, es decir, utilizamos todos aquellos medios que puedan darle una verdad al juez. Muchas veces el juez hasta se puede dar cuenta si son pruebas que están siendo manipuladas. ¿Por qué? Porque si el padre se pone a grabar así de la nada, diga tal cosa, uno lo percibe, uno lo puede ver con la experiencia. Pero adicionalmente a eso, como te decía, tiene que cumplir otros temas. Es la cercanía. Hay sentencias que lamentablemente, si el niño tiene una condición médica, por ejemplo, y este cambio de guarda alternada con el papá puede afectar esa situación, pues posiblemente no se la den. También puede ser que un padre diga, no, es que yo quiero tener la guarda alternada por temas de pensión y vive a 80 kilómetros del menor. Entonces, eso es poco factible que suceda. Eso me hace pensar en un niño que tenga autismo. Exacto. Entonces, digamos, ¿qué hacer ahí? cuando hay sentencias que no se le permite al padre, digamos, la guarda alternada compartida, es porque el menor tiene un cierto nivel de autismo que no le permite adaptarse a ese cambio. ¿Por qué? Porque son niños que necesitan una estabilidad. Entonces, dependiendo del diagnóstico que se dé, podrá o no ser viable que le den la guarda compartida. Y ese tema de la distancia también se toma en cuenta. ¿Por qué? Hay sentencias que le han dicho al padre, sí, tiene la guarda compartida porque usted vive a 12 kilómetros y es una distancia completamente viable para que usted vaya por el menor, lo lleve a la escuela, claro, etcétera. Entonces, no lo está sacando de su área, digamos, de crecimiento y de amistad. Entonces, es uno de los efectos también que se tiene que revisar cuando uno presenta la demanda, ¿verdad? Y ese proceso, entonces, lo presentamos ante el juez de familia como una modificación. Se puede presentar, exactamente, es un proceso que lo pueden presentar. Ahora existen los famosos, existen los resolutivos familiares, pero como esta es una sentencia que no tiene un efecto definitivo, es decir, no es material. Que eso es lo lindo del derecho de familia, ¿verdad? Exacto, que no es material, sino que es formal, tal vez para que las personas que ven este podcast entiendan, es que no es necesario que lo lleven con un abogado. Pueden ir sin abogado, no se lo recomendamos porque siempre se tocan fibras muy sensibles. Y no porque sea un tema que el abogado quiere cobrar, porque por ahí terminan a veces saliendo, sino es que es necesario, definitivamente es necesario, y es que a veces le pasa a las partes, le dicen, usted no necesita abogado, pero la otra parte sí fue con abogado, entonces quieran o no quieran, usted va a estar en una condición pues más vulnerable. Exactamente, y también entender que cuando se presenta el proceso, el juzgado no le va a dar un defensor, en este caso a la mamá que está siendo demandada, entonces a la mamá le toca llevar a alguien que la defienda. Por eso sí es importante que si el papá, que normalmente son los papás los que presentan este proceso y cumplen con esos requisitos, se haga acompañado de un profesional. ¿Por qué? Porque se va a poder determinar si la prueba que tiene realmente es viable, si no es viable, si nada que ver para poder presentar el proceso, y así no gasta uno energías en algo que sabemos que tal vez no va a tener ninguna viabilidad, ¿verdad? En un juzgado de familia. Entonces, se presenta en el juzgado de familia más cercano. Si es de San José, pues en el juzgado de familia de San José, que le toque más cerca. Si es en otras provincias, igual. Cuando se presenta la solicitud, volvemos y repetimos, se tiene que presentar con todas las pruebas y decirle al juez toda la historia de por qué quiere esa guarda alternada compartida y cuáles son los atributos o digamos las características que hacen que ese padre tenga la posibilidad de criar ese niño. Por ejemplo, tengo una buena condición económica, tengo una casa o la alquilo, pero soy una persona responsable con el alquiler, tengo
no sé, XY, estoy saludable, tengo un buen récord financiero, soy una persona, digamos, y ahí puede llevar testigos que hablen de esa persona también. ¿Podrá un muchacho soltero que vive con los papás, pero que tiene su cuarto, que tiene incluso el apoyo de la mamá, que a veces se da mucho, poder solicitarla? Claro que sí, por supuesto. No es que tiene que tener su propia casa independiente. Puede ser con el núcleo familiar donde él está con sus papás, pero que haya un espacio para el menor, ¿verdad? Porque no lo vas a ir a meter a un lugar donde esté incómodo, sino que pueda presentarse ante el juez esa posibilidad. Y de hecho eso también puede funcionar porque tenés un grupo de apoyo alrededor. Si tenés que trabajar como papá, pues está la abuela, ¿verdad? O el abuelito, que lo pueden acompañar, o los tíos, o la persona que lo tenga que cuidar, porque igual las mamás cuando salen a trabajar, pues contratan a alguien. Es exactamente lo mismo, entonces estamos nivelando esfuerzos. ¿Por qué? Porque si la mamá dice, bueno, está bien, que se quede una semana con usted, imagínate que podría ser un alivio para esa mamá para poder decir, bueno, esta semana me puedo quedar más haciendo este trabajo porque ya está con el papá, etcétera. Yo siempre le digo eso a las muchachas cuando se ponen así resegas, digo yo, ¿verdad? Incluso a los regímenes de visitas y todo, yo les digo, pero venga, usted no quiere ir a la playa, usted no quiere ir a hacerse las uñas, no quiere salir con sus amigas, pues la carga no es solo suya, también que él esté para que usted tenga su tiempo, ¿verdad? Qué buena frase. La carga no es solo suya. Es que sí, ¿verdad? Y de verdad, a veces las muchachas, más cuando son chiquitos, 2, 3 añitos, ¿verdad? Digo, no, es que él tiene que ser responsable, usted necesita ese tiempo para usted también, ¿verdad? Vea qué interesante eso que usted dice, porque si estuviéramos en el mundo ideal, en el mundo que todo mundo quisiera, que cuando yo conozco una pareja, quedo embarazada, continúo con mi pareja y somos felices, le aseguro que esa mamá deja al chiquito con el papá y se va con sus amigas a tomarse algo, a hacerse las uñas, a hacerse el pelo, y no pasa por este filtro con el juzgado. ¿Por qué? Porque la mamá tiene esa confianza de que, bueno, ya yo lo conocí, yo quedé embarazada, ¿verdad? Entonces es bastante interesante también ver por qué de pronto cuando ya no estamos bien con esa persona, entonces vemos todos los defectos, pero no queremos que tampoco se hagan responsables al 100% del hijo. Yo creo que, y a veces tal vez caigo mal cuando digo eso, pero es que yo creo que también tenemos que escoger a quiénes vamos a poner para papá de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que son irresponsables, es que es esto, es que son maleantes, es que lo otro. Di, mamita, pero usted lo escogió, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener esas banderitas rojas, ¿verdad? De ver a quién estamos escogiendo, porque es una relación para siempre. Por eso les decía, no es para todo el mundo. Si estamos hablando de muchachos que ya tienen una condición, evidentemente, de irresponsabilidad, este proceso no va a prosperar. ¿Por qué? Porque la otra parte, si va acompañada con su abogado, va a demostrar que es irresponsable, que no paga la pensión, que a veces llega a ver al chiquito, que él más bien lo que quiere con este proceso es librarse. Y esto es todo lo contrario para aquellos papás que sí quieren estar involucrados. Entonces, digamos que ya fuimos, llevamos toda la prueba y el juez dijo, perfecto, este muchacho cumple todos los requisitos, le vamos a dar esa oportunidad que también esté viviendo con el chico. ¿Qué consecuencias se dan después de que el juez nos aprueba esta guarda compartida? Bueno, consecuencias básicamente va a ser que hay un cambio de estilo de vida para el menor. El menor va a ser entrevistado, bueno, dependiendo de la edad del menor, la entrevista va a ser diferente, porque hay muchas formas de entrevistar a un niño más pequeño y a uno más grande. Pero la primera consecuencia va a ser el cambio de estilo de vida. Es decir, los padres tienen que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las reglas en casa. Por ejemplo, si el menor se levanta a las 6 de la mañana y se duerme a las 9, pues que papá respete también esos horarios. La rutina. Sí, la rutina. O, por ejemplo, los alimentos. Mira, que es que si esto lo come se inflama o le da dolor de estómago, entonces no le des leche, no le des lácteos, búscale tal cosa. Entonces hay que tener comunicación. Sí. Pero si no hay comunicación, no importa, está lo escrito, escríbalo. Un cuadernito. Yo el otro día estuve aquí en Atillo y la juez eso nos dijo, vean, si no hay comunicación, manténgase como el comunicación a la casa un de la escuela. De ella dijo, téngase en un cuadernito y ahí se mandan a decir, como el aviso, mamá tal cosa, entonces, se cayó y tiene un raspón por tal cosa, no se preocupe, comió tal cosa, va con un poquito de fiebre. Entonces, por lo menos tenga un cuadernito, ¿verdad? Exacto, y todavía inclusive, si el cuadernito no funciona, porque cuando me escribe muy mal o me escribe medio feo y no me gusta, tengamos una persona que esté mediando entre esa comunicación. Puede ser el abuelito, la abuelita, la tía, el tío, una amistad, es decir,
hay muchas formas de lograr una buena comunicación, que lo ideal es que sea directa, es decir, papá y mamá se comuniquen, pero si no se logra, a pesar de que ya se dio la guardia alternada compartida, y no hay esa buena comunicación, pues buscaremos otros medios. Ese es el primer cambio, ese es el primer efecto. El segundo efecto va a ser el tema de las pensiones alimentarias, porque si ya papá estaba pagando una pensión, en el momento que la guardia sea alternada compartida, si es una semana con mamá y una semana con papá, evidentemente estamos partiendo los gastos a la mitad, entonces ya no es necesario que papá esté dando una pensión, cada uno de ellos se estará haciendo cargo de lo que corresponde en sus casas. O sea, si mamá gasta lo que tiene que gastar en comida, mamá lo suple y papá suple, y los paseitos de fin de semana. Tengo una consulta ahí contigo. Este caso que lo voy a decir fue antes de la reforma, ¿verdad? Entonces tal vez ahí va a estar la diferencia. Tengo un muchacho que ya tiene esa custodia compartida, pero paga pensión, y el juez no quiso hacer modificación, el juez de pensiones, en el tema de pensión, porque dice que igual hay que pagar la escuela y que la señora es la que paga la escuela. Bueno, habría que revisar bien esa sentencia y el fondo de la sentencia, porque sí hay gastos que van a hacerse en conjunto, por ejemplo, que pueden ser el tema de la escuela. Y voy a poner un ejemplo. Resulta que mamá tiene cierto nivel económico y papá tiene otro nivel económico, tal vez un poco más alto. Que suele pasar. Ok, que suele pasar. Entonces, papá tiene un nivel un poco más alto y se permite que papá pueda pagar una escuela un poco más costosa, ¿cierto? Entonces, no se le podría pedir a mamá que dé la mitad de una escuela costosa. Pongo el ejemplo, que papá diga, bueno, es que lo quiero tener en un colegio privado que cuesta $500,000 colones, y mamá solo gana $500,000 colones, ¿verdad? Entonces, ahí no podemos partir las cosas a la mitad, porque evidentemente hay una persona que va a salir afectada. Entonces, o se ponen de acuerdo respecto a quién quiere cubrir ese estilo de vida, si va a ser papá, y si no, se va a tener que revisar en una pensión alimentaria. Si en la pensión alimentaria se determina que mamá no tiene para cubrir un estilo de vida de pagar un colegio privado de $500,000, pues aportará con lo que pueda para ese colegio, y papá cubrirá el resto. Entonces, habría que ver en qué posición estaba este muchacho respecto al tema educativo. En este caso, te cuento que más bien él nunca opinó con respecto a la escuela, sino ella fue la que decidió, ella fue la que todo, y él sí estaba cubriendo con todos los gastos, pero básicamente fue ese tema. No le podemos quitar la pensión porque al final hay que pagar la mensualidad de la escuela, y en esa no se pueden poner de acuerdo a pagar la 50 y 50. Habría una valoración tal vez incorrecta en ese caso, porque recordemos que las pensiones alimentarias no ven solo la educación. Exacto. Bueno, para eso es que están los abogados, para apelar. Apelar cuando tal vez el juez, no sé, determina algo que tal vez no está en la legislación. Las pensiones alimentarias cubren otras cosas, no solo la educación. Claro. Si ya el padre está cumpliendo con su deber de alimentarlo, cuidarlo, darle luz, agua, teléfono, etcétera, lo que sea, no se le puede hacer un recargo exactamente igual cuando tenía la pensión por un tema educativo. Por eso es que ahí hay que determinar, bueno, ¿qué es el tema educativo? Si es un tema educativo de élite y por eso es que papá tiene que pagar ese monto, o si ha sido siempre la misma escuela en la cual él tenía esa pensión. Entonces, creo que por ahí hay que revisar qué van a decir los jueces, el tribunal, pero cosas que pasan como estas. ¿Qué puede hacer la mamá? Que digamos que, como vos decías, no es que esté realmente interesado en el chiquito, sino lo que está interesado es en no pagar la pensión. ¿Cómo me defiendo si soy la mamá de esto? Ok, si el interés genuino de la mamá es no querer dejar de recibir la pensión, a pesar de que sabe que es un padre presente, responsable, que puede ser una guía que le dé valores a sus hijos, pues va a tener que utilizar alguna artimaña, y voy a tener que utilizar esta palabra tan fea, para hacerlo quedar mal en el juzgado. Y lo que estoy diciendo suena muy feo, pero hay mamás que se prestan para eso. Inventarse violencias domésticas. Se inventan que al chiquito lo tocan, se inventan que si vive con él, algo le va a pasar porque hay un familiar medio raro. O sea, se inventan artimañas. Más que buscar el beneficio de un menor, lo que hacen es dañar a otro ser humano que fue en algún momento su pareja, y se inventan una cantidad de historias para tratar de sopesar el tema de que no me quiten la pensión. Entonces hay que tener también cuidado con eso, porque dependiendo del abogado, si sabe lo que está pasando, digamos,
puede haber consecuencias para esa mamá. Yo fui a una audiencia hace poco, era un tema de aumento, pero también hay un tema por ahí que yo vi los mensajes donde la mamá le dice a papá, si quiere verlo, deposíteme 80,000. Entonces, la visita del chiquito vale 80,000. Sí, y eso es lo que dicen los jueces. Los jueces le han dicho a las madres cuando están en esa posición que los hijos no son monedas de cambio. Claro. Aunque exista un tema de pago de pensión, eso no significa que el padre no pueda poner un proceso de visitas. O sea, una cosa no está ligada a la otra. Las mamás tienen como ese concepto de que, es que no tienen ni para pagar menos para verlo. Pero recordemos que muchas veces hay papás, por ejemplo, papás de la construcción, que dependerá si hay proyectos o no, van a tener trabajo o no. Claro. ¿Ok? Supongamos que ese papá es un papá que ama al bebé, a los hijos, y esa semana no tiene trabajo, o 15 días, un mes no tiene trabajo, y no pudo depositar a tiempo la pensión. Entonces, las mamás utilizan esto como, usted no paga ni la comida de su chiquito, no tiene derecho a verlo. Pero es que yo voy a lo mismo, y voy a insistir, y siempre insistiré en eso. Usted escogió ese papá. Yo tengo un caso por ahí que ella es gerente en un banco, todo súper bien, y él trabaja en limpieza de oficinas. Pero usted decidió tener el chiquito con ese muchacho, tenía que saber que los ingresos eran otros. Entonces, ahí hay hasta violencia porque... patrimonial. Y lo trata malísimo, le dice usted no sirve para nada, usted es un Psicológica, limpiazo, todo, sí. usted no da nada, todo lo tengo que dar yo, porque ella escoge cierto nivel que él no puede. Pero es que usted escogió ese papá, entonces... Yo siento que a veces no es tanto si escoge o no, porque, vamos a ver, vos podés salir con una persona... Eso fue el amor. Tienen una noche de copas, dicen por ahí, y salió el retoño. Entonces, a veces ni siquiera escogiéndolo, sino por una noche... Eso tampoco es excusa, Benigna. No es excusa. Sí, pero, existe la pastillita del día después. Bueno, exacto. O sea, hay medidas que se pueden repeler si usted, digamos, tomó esa decisión. Pero hay personas que quedan embarazadas a la primera. No, yo conozco. Me explico, quedan embarazadas a la primera. Entonces dicen, no, hombre, ¿con quién me fui a meter? ¿Qué fui a hacer? Pero bueno, ahí me toca paliar esta situación ahora poniéndole todas las trabas posibles a este muchacho. Pasan, y pasa muchísimo. O sea, es alarmante la cantidad de mujeres que les pasa eso. Yo tengo una conocida que fue así, y de hecho los dos son conocidos míos, y el muchacho dijo, pero ¿está segura? Sin ofenderla. Y ella de hecho no se ofendió porque ella misma dijo, o sea, tenés razón, fue un día y todo, y no, hagamos la prueba, hagamos todo, ¿verdad? Y tomaron la decisión ambos conversaron y tomaron la decisión de que sí, pues que el chiquito esté aquí, que naciera, sí, efectivamente, pero sí, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. Conozco gente que la ha pulseado, como digo yo, por años, tener hijos y nada, y otros, un resbalón, una noche de copas, una noche loca, dijo la canción, y ahí está el bebé, ¿verdad? Y siempre va a ser una bendición, porque un hijo siempre es una bendición. Siempre es una bendición. Exacto. Entonces, Benigna, para continuar, ya fuimos, ya el juez me dio esa custodia compartida, esa guardia compartida, y el muchacho paga la pensión. Ok. ¿Qué hago? Ok. Resulta que el proceso de familia tiene la particularidad de que usted puede ampliar algunas pretensiones, o puede inclusive en el proceso donde se está hablando de la guarda, hablar de una vez, si hay una negociación, pues de una vez se toca el punto. Podemos modificar la pensión, ya que yo me voy a dejar a bebé tanto tiempo. Si la mamá dice, no, vaya, haga eso usted en otro lado, aquí yo no quiero hablar de eso, entonces papá tendrá que en el proceso de pensión alimentaria interponer el proceso de modificación, porque existe un cambio de circunstancia, y ese es la guarda alternada compartida. Entonces, él tiene que decir, bueno, aquí tengo una negociación o tengo una sentencia. La presento porque existe un cambio de circunstancia. Esa es mi prueba. Y esta es la prueba que yo tengo. Entonces, el juez obviamente va a poner en conocimiento a la otra persona, le va a decir, bueno, tengo este documento, hablemos, y nos llaman a audiencia. ¿Y qué pido? ¿Pido el rebajo o pido que del todo no exista cuota de pensión? Dependiendo del caso, vuelvo y repito, puede ser que no se pida pensión porque los padres tienen la misma condición económica, es decir, los dos ganan similar, los dos dan las mismas posibilidades al menor, o puede ser que la mamá diga, no, suave, es que yo sí ocupo que se me reconozca algo porque yo no puedo pagar, vuelvo y repito, los traslados de mi hijo a esa escuela, porque cuando se puso la pensión, exacto, pero hablemos, o sea, el alquiler no sería un tema
que se ponga en ese proceso de modificación. ¿Por qué? Porque ya la mamá de por sí tiene que vivir en algún lado y tiene que pagar su alquiler. Sí. No puede esperar que el obligado alimentario pague sus necesidades básicas, eso sería ilógico. Si un día esta mamá dice, no, es que quiero ir a vivir a un condominio donde el alquiler me cuesta $3,500 y eso lo voy a meter porque es el alquiler, eso es totalmente ilógico. Entonces, cada persona en el momento que se separa tiene que velar por sus propias condiciones de vida, pero tenemos que tomar en cuenta cosas que sí correspondan al menor. Por ejemplo, que si el papá y la mamá saben que el menor tiene una alimentación especial y es un poco más costosa, tal vez la mamá podría decir, bueno, no deduzcamos toda la pensión, hagamos algo, bríndeme un apoyo de 50,000 colones, porque entonces yo voy a poner un poquito más y compramos esta alimentación, o bríndeme 100,000 en vez de 280,000 para yo poder pagar los traslados de la bebé a tal lugar. O sea, la negociación no desaparece per se, a menos que se demuestre cuál es la verdadera necesidad de mantenerlo o no. Esto que te está pasando o que te pasó con este juez es ilógico porque, vuelvo y repito, la pensión alimentaria no es solo la educación. Claro. Entonces ahí tenés pues... Se me viene una pregunta, ¿puedo pedirlo? Porque me acuerdo de un caso que tengo por ahí, que incluso el muchacho es el que trabaja en la casa, es el que siempre ha cuidado al chiquito, pero bueno, ahora se separaron, ella se fue, se lleva al chiquito y ahora ocupa niñera, ocupa un montón de gastos que antes no había. Es un bebé, en este caso de 1 añito, aunque tenga 1 añito, ¿puedo pedir esa guarda compartida? Sí, se puede. ¿No hay límite de edad? No hay límite de edad. Okay, de hecho, muy por eso te decía, los jueces tienen posibilidades de, hasta un bebé se puede entrevistar, voy a decirlo así, de alguna forma, es decir, puede ser que se hagan algunos ejercicios, algunas pruebas, ¿verdad?, para ver cómo responde con esa otra persona y ver si hay alguna situación de cuidado que hay que tener con ese papá o la mamá. Y vos sabes que si yo rescato algo del Poder Judicial, que he tenido muy buenas experiencias precisamente es en eso, o sea, que lo hacen muy, muy bien esas entrevistas y demás. ¿Qué pasa, Benigna, si en esa entrevista el juez determina que ese chiquito está carboneado, como decimos nosotros, que definitivamente aquí es mamá la que pasa diciéndole cosas? Bueno, para que el juez sepa que ese bebé está carboneado, hay que hacer pruebas, es decir, hay que hacer entrevistas y hay que tratar con trabajo social y todo, ¿verdad? Exacto, con trabajo social, inclusive la ley, bueno, en el Código Penal existen artículos cuando hay, ¿verdad?, situaciones así donde el padre o la madre tiene una situación que de alguna manera está obstruyendo que otro de los padres pues tenga esta relación. Entonces hay que revisar si se está encaminando esa acción de la madre hacia estos delitos, porque entonces, ya estamos hablando de algo más grave, ¿verdad? Es algo, exacto, muy importante también que entonces que esas mamás o papás, porque puede ser cualquiera de los dos, que están actuando de esa mala fe, ¿verdad?, que sepan que pueden tener consecuencias incluso penales, correcto, ¿verdad? Correcto. Tenemos una pregunta ahí en el TikTok, ya nos van a ayudar haciéndola. La preguntita la hace Rosy Gómez. ¿Dónde vivir? No tenemos hijos juntos, si nos separamos, ¿él me tendrá que dar pensión? No entendí la primera parte. Ok. ¿Dónde vivir? No tenemos hijos juntos, si nos separamos, ¿él me tendrá que dar la pensión? Ok, ya ahí se nos va un poquito el tema, ¿verdad? Porque ella está pidiendo pensión para ella porque no tienen hijos. Sí, correcto. Le toca contestarle. Bueno, le contesto. Esto no tiene nada que ver con la guarda compartida, pero en el momento que usted tiene una pareja y se separan, usted puede solicitar, si usted está casada, puede solicitar una pensión porque usted tiene una necesidad. El hecho de que no tengan hijos no significa que no puede solicitar una pensión para usted como cónyuge, pero primero hay que verificar si usted es cónyuge. Si no es cónyuge, pues hay que hacer un reconocimiento de unión de hecho, y la unión de hecho tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces le invito a que llame a Rocío para una asesoría. Y aunque haya unión de hecho, que realmente necesite el apoyo económico. Y que necesite el apoyo, ¿verdad?, económico, exacto. Muy interesante, ¿verdad?, este tema, y es que eso, Benigna, lo que a mí me encanta el tema de familia, porque nada está escrito sobre piedra, porque hoy está pasando una situación y dentro de 2 días viene y se da otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos crees vos que podemos darle a esos señores, esos muchachos que están en casa y que quieren ser papás presentes? Hay muchos que no les importa ni la pensión. Exacto. A uno a veces le dice, yo sigo pagando, no tengo problema, pero que me dejen estar más con mis hijos. Bueno, a esos papás que tienen esa característica, les digo que
utilicen el proceso del cambio de la guarda. O sea, vayan y pongan el proceso de una guarda alternada, compartida, vayan con un abogado o una abogada que los asesore y presenten pruebas. Ya hablamos un poquito de las pruebas, pero dependiendo de la historia que cuenten, puede ser que se ocupen unas u otras. Entonces, para todo, gracias a Dios, creo que siempre hay una puerta, hay una salida, Claro. y esto es una que el Código de Familia nos aperturó y que el juzgado o los jueces de familia tienen ahora, no porque yo lo digo, sino por ley, que dice que se tratará y buscará una guarda compartida. Entonces, creo que eso es una gran ventaja para los padres. Y es que es para ellos y para los niños, porque al final, ¿verdad? Es el interés Claro. superior, pero no quitarles ese derecho también Así de es. vivir con papá, de compartir con papá, ¿verdad? De crecer con valores que tiene la familia de papá, hay que salir con papá, que, Y es que etcétera. llega cierta edad también de los muchachos, ¿verdad? Que es necesario que los dos estén ahí en la misma línea, con la misma disciplina, que estén, ¿verdad? Hoy atendí a una muchacha temprano que me dice, es que la muchachita ya está en esa edad que se pone complicado y me dice, es que yo le pregunto, le digo a él que me ayude con la disciplina y él me dice, yo ya pagué la pensión, yo ya hice, lo demás es problema suyo. Así Muy es. mal, ¿verdad? Muy mal. De hecho, quiero comentarles que hace unos días salió una noticia en uno de los medios nacionales que me llamó mucho la atención, que dice que cuando los hijos viven con papás que están en conflicto, el abordaje psicológico de los hijos y mental es como si fueran personas que estuvieron en una guerra, que tuvieron alguna Wow. cuestión de guerra, entonces sus comportamientos y la forma en la que resuelven problemas es como si fueran veteranos de guerra. Entonces me llamó poderosamente la atención interesante. de ver que se enfrascan y se vuelven como un caparazón con mucho cuidado, que no viven los niños que tienen papás que sí tienen buena comunicación. Entonces vean qué importante es poder ayudar a sus hijos desde ya a que tengan esa apertura y ver que papá y mamá pueden ir juntos en la crianza y no creer que solo uno se le tiene que recargar. Y esa comunicación, como vos decís, Y esa ¿verdad? Al comunicación. final el problema de papá y mamá, resuélvalo papá y mamá y no metan a los chicos en eso. Ni siquiera con mensajitos, yo veo mucho que le dicen, dígale a su mamá que ya le deposité, dígale a su mamá que este mes no puedo depositar la pensión porque no tengo trabajo. sí, eso es no terrible. tiene que decírselo usted al chiquito de 6 años que vaya con ese mensaje. Así es, porque piensan que es culpa de ellos. Eso es lo que Entonces, pasa. por eso les digo, me llamó mucho la atención esa noticia, porque lo que dicen es que cuando papá y mamá están en conflicto, los niños tienen una reacción como si fueran veteranos de guerra, y es sumamente triste, porque no debería un niño estar en una posición de estas. No están para eso, definitivamente no están para eso. Bueno, Benigna, me encantó el tema, da para muchísimo más. Así es. Ahí yo creo que te voy a hacer otra invitación Claro, encantada. para que sigamos tocando estos temitas de familia, ¿verdad? Claro. Que son tan sensibles que a mí me gusta conversarlos con personas que también sé que tienen esa sensibilidad. A veces uno llega a los juzgados y el colega es muy cerrado, muy aquí. No, Sí, aquí estamos hablando de personas y de sentimientos, que sí o no, ahí están los sentimientos a flor de piel, Así ¿verdad? es. Así que muchísimas gracias, Mucho más gusto. bien, por venir por acá a compartir con nosotros. Te dejo comprometida para otro episodio. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ustedes, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean todos estos episodios. Y bueno, buenas tardes. Y muy importante, feliz Día de la Independencia, que ya casi es 15 de septiembre. Chao.